Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos para leer el capítulo diario. Le voy a compartir el capítulo 6 de Romanos. Ya casi terminamos las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor que nos ha dado la gracia de leer todos estos libros. Ojalá que nos dé la gracia de terminar la Santa Palabra y que volvamos a leerla. La palabra hay que leerla siempre, porque aunque leamos un capítulo este día y otro día leemos este mismo capítulo, crea que el Espíritu Santo no le va a dar lo mismo, le va a hablar diferente a su corazón, porque así es el Espíritu Santo. Siempre da cosas nuevas, cosas que estamos necesitando para nuestro diario caminar. Le invito a que leamos este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada, pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Han muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes teníamos como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina, a la cual se han entregado, y liberados del pecado se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado, sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla de que nosotros, al ser bautizados, hemos muerto con Cristo. Pero también por ser bautizados, tenemos la bendita promesa de que vamos a resucitar.
Yo no sé si se ha fijado cuando va a una misa de un funeral, que cuando va a entrar el féretro, el sacerdote o el diácono pronuncia unas palabras: tú que te sumergiste, Julano de tal, por el bautismo, ahora se sumerge en la muerte de Cristo. Dicen, hermanos, que cuando nosotros somos bautizados pequeñitos, ese bautismo se termina el día que nosotros cerramos nuestros ojos. Ahí se cierra ese bautismo, porque ahí recibimos la promesa de la vida eterna. Nosotros, los que estamos bautizados y hemos descubierto el amor de Dios, nosotros ya no estamos bajo el pecado. Es verdad que el pecado viene a nuestro cuerpo y nos invita a ofender a Dios, pero una vez que nosotros ya le conocemos a Dios y ya sabemos que el pecado ofende a Dios, evitamos ese pecado y tratamos de no hacerlo. A veces la carne nos gana cuando no estamos en oración, cuando no preparamos nuestro corazón en esa comunicación, caemos en las trampas del diablo. Pero nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo para evitar el pecado. Yo le invito a que clame al Espíritu Santo cada vez que le llegue un mal pensamiento. Tener malos pensamientos, hermano, no es malo. Todo mundo tenemos malos pensamientos. ¿Sabe cuándo cometemos pecado? Cuando le damos consentimiento a ese pecado. Por ejemplo, si nos llega un deseo malo hacia una persona, pero nosotros lo evitamos y no lo hacemos, no cometemos pecado. Pero en cambio, si ese mal deseo le damos cavidad y empezamos a ver la manera de cómo hacerle daño a esa persona, de esa manera sí cometemos pecado. Así que no se asuste porque tiene pensamientos malos. Eso es normal en nosotros pecadores. Recuerde que el pecado habita en nuestro cuerpo, pero tenemos que frenar ese pecado, porque una vez muertos al pecado, estamos viviendo una vida en gracia de nuestro Dios y tenemos esa fuerza, cosa que muchos de mis hermanos que no siguen a nuestro Dios no se han dado cuenta de que tienen esa fuerza para dominar el pecado y que tienen vida eterna. Desde el momento que nos hemos bautizado tenemos esa vida eterna. En cierta ocasión, hermanos, en nuestra iglesia donde yo me congrego, murió una persona y esa persona no era bautizada. La esposa de esta persona sí era bautizada y ella fue a la iglesia a pedir una misa para esta persona que era su esposo, su pareja, y le dijeron que no podían celebrar esa misa porque esta persona no era bautizada, porque nunca se sumergió en la muerte de Cristo, que podían hacer una oración, pero que no podían celebrar una misa. A esta mujer le dolió tanto, pero al fin entendió que así tienen que ser las cosas. Si nosotros en esta actualidad no estamos bautizados, el día que cerremos nuestros ojos, nuestro familiar que vaya a la iglesia no va a poder celebrar esa misa, porque en vida nosotros no quisimos morir con Cristo. En esta vida todos los días estamos muriendo, esforzándonos por decirle no al pecado. Así que si usted no tiene el bautismo, apúrese por hacer esto, porque el bautismo lo injerta en la vida eterna. Así como Jesús murió para mostrarnos que había vida eterna, pero también se levantó de la muerte, así también nosotros nos vamos a levantar de la muerte el día señalado por nuestro Dios. Nuestra muerte es pasajera, nada más este cuerpo va a morir, pero el tesoro que llevamos dentro, que es nuestra alma, va a vivir eternamente. Es por eso que nosotros, los que le conocemos a Dios, nos esforzamos todos los días por hacer su voluntad, porque sabemos que nuestra vida plena nos espera en el cielo. Aquí estamos trabajando, esforzándonos
por hacer su santísima y preciosa voluntad. Dice, no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. No tenemos que dejar que el pecado tenga poder. Tenemos la fuerza más poderosa que es el Espíritu Santo. Pero tenemos que desear no pecar. Lo malo en nosotros es que estamos acostumbrados a pecar. Si nos llega a la mente decir una mentira, hacer un chisme, lo decimos porque nos deleitamos con todo eso, siendo que tenemos que frenar todo eso y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dejamos que el pecado nos domine. Cuando alguien nos quiere contar un chisme o envenenarnos porque alguien dijo algo, en lugar de decirle a esa persona, mira, no me interesa lo que haya dicho, vamos a orar por esta persona, le decimos, cuéntame, ¿qué dijo de mí? Y allí dejamos que el veneno del pecado empiece a envenenar nuestra vida. Nosotros tenemos ese gran poder de evitar el pecado. Tenemos todas las armas para luchar. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos a Jesús que está a nuestro lado. Nuestra Madre Santísima que en este mundo, ella también venció al pecado. Así nosotros como hijos de María, hermanos de Jesús, hijos del Padre y poseedores del Espíritu Santo, tenemos que tener la fuerza para evitar este pecado que nos lleva a la muerte. Como dice aquí en el versículo 10, así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Sabemos que el pecado, si nosotros creemos que no es malo, el pecado nos lleva a morir eternamente. El precio del pecado, hermanos, es la muerte. Si nosotros en este mundo no pecáramos y siempre viviéramos en santidad, crea que nuestro cuerpo no se descompondría. Sí moriríamos porque no vamos a ser eternos. Cuando hablamos de muerte, no hablamos que vamos a estar siempre en este mundo, sino que nosotros no moriríamos eternamente. Y a eso estamos llamados, a vivir eternamente con nuestro Dios. Él nos creó en su infinita misericordia para estar toda una eternidad alabándolo, bendiciéndolo, dándole gloria a Dios. ¿A poco no le gustaría estar cerca de Dios? En esa vida plena que nos invita nuestro Dios, donde nos dice el Apocalipsis que ya no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá enfermedad, solamente habrá gozo. ¿No le gustaría tener esa vida? ¿No le gustaría esforzarse en este mundo por evitar el pecado? Cuando nosotros, hermanos, no conocíamos a Dios, creíamos que todo lo que hacíamos era bueno. Por ejemplo, si éramos orgullosos, nos sentíamos orgullosos de serlo. Cuando alguien nos ofendía y nos pedía perdón y no perdonábamos, nos sentíamos orgullosos porque no perdonábamos tan fácil. Y ahora, hermanos, que conocemos a Dios, a lo menos a mí me pasó esto, que yo era orgullosa. Yo creía que siendo orgullosa era lo mejor. Cuando alguien me pedía perdón, yo decía, no le perdono porque yo no soy cobarde como otros. Y ahora me da vergüenza. Como dice aquí el versículo 20, cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Bendito sea el Señor, que Papá Dios me miró con bondad y me llamó a conocerlo y me hizo ver que esto no estaba bien. Ahora me da vergüenza. Con las personas que hice eso, me da vergüenza. Y le pido a Dios que me los bendiga y que los llene de su paz y que olviden todo eso, que esta persona cuando estaba esclavizada en el pecado era así. Por eso le digo siempre que los que estamos compartiendo la palabra y estamos sirviendo a Dios no somos personas santas. Somos personas que nuestro Dios nos rescató de la muerte donde vivíamos. Nos rescató por su misericordia. Pero hemos aprendido y es por eso que nosotros le agradecemos a nuestro Dios. A lo menos yo le agradezco a mi Dios porque me sacó de esa oscuridad, de ser esclava del pecado. Ahora no le digo que no cometo pecados, claro que sí,
soy pecadora, pero ya tengo la conciencia a dónde me lleva el pecado. Y cada vez que cometo un pecado, le pido perdón a mi Dios y le pido que me dé la fuerza para dejar el pecado. Antes nunca le pedía perdón porque no estaba consciente de que ofendía a Dios. Y de esa manera estaba viviendo una vida en muerte. Muchos de mis hermanos así viven, hermanos, de verdad. Muertos en vida caminando. Porque se niegan a perdonar, se niegan a dejar todos los resentimientos que nuestro Dios les invita a dejar. Y de esa manera están viviendo una vida de muerte y apesta esa vida de verdad. Nadie puede ser feliz así, de verdad. Yo le invito que a través de esta lectura que nos habla del bautismo, si usted es bautizado o bautizada, usted ha muerto con Cristo, pero también va a resucitar con Cristo. Si en esta vida usted se niega a usted mismo, a usted misma, y evita a toda costa el pecado, y cuando cometa el pecado, no se sienta mal, pida perdón y levántese y siga caminando, porque nuestro Dios es misericordioso. Pero si nosotros pedimos perdón de ese pecado que cometemos y luego volvemos a cometer el mismo pecado, esa es seña de que no queremos cambiar, de que estamos contentos con el pecado y que nada más pedimos perdón de dientes para afuera. Cuando cometemos un pecado y le pedimos a nuestro Dios perdón, que vamos a los pies del sacerdote, donde Jesús se ampara, y le pedimos perdón de todo corazón, ese pecado no lo volvemos a cometer nunca, porque sabemos que ese pecado ofende a Dios. Y así vamos por la vida evitando los pecados. Yo le invito a que reflexione y haga un cambio en su vida. Estamos ya cerca de este acontecimiento que cambió la humanidad, la venida de nuestro amado Señor, que nos trajo la felicidad y que nos trajo la salvación. Así que esfuércese. No va a ser fácil, pero sí se puede. Lo único que usted necesita es tener un gran deseo de agradar a Dios y de hacer su santísima voluntad. Hemos muerto al pecado, grábese eso. Hemos muerto con Cristo, por lo tanto, estamos muertos al pecado y tenemos que evitarlo cada vez que llegue, porque va a llegar, pero tenemos que evitarlo en el nombre poderoso de nuestro Dios y con el poder del Espíritu Santo, porque no queremos más ofender a ese buen Dios que nos ama, a ese Dios que nos cuida y que todos los días nos espera en las puertas de su corazón para que nosotros vayamos el día que Él nos llame a esa eternidad. Imagínese a nuestro Dios cómo se deleita cada vez que nosotros nos llega un pecado y que nos deleita y que lo rechazamos. Crea que nuestro Dios siente feliz porque está viendo que sus hijos sí quieren esta resurrección. El pecado nos lleva a la muerte. Así que evite el pecado con la gracia y el poder de nuestro Dios. Que María Santísima, nuestra Madre, le proteja, le cuide, le llene de su amor y que ella nos ayude a evitar el pecado en todo momento. Bendiciones.